Hola a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren súper bien el día de hoy. Me alegra muchísimo volverlos a saludar y hoy vamos a empezar en el canal a hablar de una serie de cuestiones importantísimas. Como se pueden dar cuenta por el nombre del video, voy a hablar de una autora muy reconocida en Latinoamérica que se llama Alejandra Pizarnik. Antes de continuar con el contenido del video, quiero invitarlos a suscribirse al canal si aún no lo han hecho y a compartir el contenido. Además, si les gusta el contenido que ven en el video o en la serie de videos que tengo, por favor ayúdenme dejándome el like ahí y los comentarios que ustedes consideren necesarios. Por supuesto, desde la índole del respeto, con mucho gusto, se reciben con cariño y la idea es que entre todos nos retroalimentemos sobre el ejercicio de escritura, ¿no? De lo que es el oficio del escribir. Y bueno, y es que en los diferentes videos que he podido ver de los muy pocos, en realidad, escritores que he encontrado en la plataforma que tienen canales similares al mío, se habla de la literatura, de técnicas de escritura, de libros, se hacen análisis, bueno, incluso creo que a muchos de ellos se les llama booktubers porque se encargan de hacer análisis de libros. Les cuento que cada vez me hago más consciente en mi ejercicio de escritor de lo importante que es el mensaje que estamos brindando cuando escribimos. Es que cuando escribimos historias y cuando leemos historias y admiramos a escritores o historias que han escrito estas personas, generalmente vemos las cosas de manera superficial. Lo digo porque en algún momento yo lo hacía. Y me puse a pensar qué tan importante es ver a los artistas también desde el ser humano que son. Dice un dicho muy popular en mi país que la manzana no cae muy lejos del árbol. Y es que es verdad, uno escribe cosas de lo que tiene adentro, de lo que experimenta, de cómo es su mundo exterior o cómo lo ve el escritor en este caso, ¿no? Y eso es lo que finalmente plasmamos a través de las letras. Cuando hablamos de Alejandra Pizarnik, hablamos de una escritora argentina que fue considerada parte del neosurrealismo, ¿no? Neo quiere decir nuevo, ¿no? Y los que conocen un poco de literatura, o muchos sabrán que el surrealismo fue uno de los movimientos literarios más importantes del modernismo, ¿no? Y que en este movimiento literario, la mayoría de artistas, no solo escritores, que se unieron, lo hicieron porque tenían una manera particular de ver el mundo. Y cuando se habla de escritores, muchos de ellos, por ejemplo, como André Breton, que yo he hablado varias veces aquí de él, desde el manifiesto surrealista, desde cómo se escribía para los surrealistas, tomando como línea base los sueños, entre otras cosas, se quería romper con la estructura previa que se traía, ¿no? Incluso hay un video que les voy a dejar aquí relacionado arriba, el anterior a este puntualmente, donde yo les hablo de una técnica muy reconocida a la que se le llamó acordeón literario o cadáver exquisito. Aunque yo no les voy a hablar particularmente de esas técnicas hoy, sino que me voy a centrar en Pizarnik, lo que quiero que ustedes tengan en cuenta es que muchos de los autores que han nacido en las diferentes épocas de nuestro mundo, ¿no? Que hemos vivido algunos y otros hemos escuchado a través de la historia o de lo que la historia nos ha contado, se han unido a estos movimientos porque hay algo particular que los llama. Hay personas que de pronto se declaran partidarios de ciertas tendencias y cuando escribimos, pues de alguna manera tenemos autores a los que hemos emulado previamente. Entonces yo empecé a generarme varias preguntas frente a la escritura de estos grandes autores, de la manera en que escribían y el mensaje que nos dejaron como legado. Resulta que cuando hablamos de Alejandra Pizarnik, se dice que, les voy a leer acá algo que tengo, manifiesta un espíritu de rebeldía que linda con el autoaniquilamiento. Eso lo encontré en una de mis búsquedas en Google, donde claramente se habla muchísimo de esta mujer que fue un gran referente, no solamente del neosurrealismo, sino de la escritura latinoamericana. Se dice incluso que fue conocida como una de las últimas poetas malditas. Y es que bueno, yo siendo, voy a decirlo de esta manera, ex admiradora de los poetas malditos, desde lo que eso significa, y voy a ser clara acá en algo, porque se van a dar cuenta que voy a hablar de muchos de ellos durante los videos, y no es que no haya, que haya dejado de admirarlos a nivel de lo que hacían como escritores,
Pero para mí es importante, y más ahora, mucho más que antes, ver a la persona que hay detrás del artista. Y es que eso es lo que muchas veces no miramos o no nos cuentan y no nos interesa saber. Y el problema no es cómo viva la persona. A mí no me interesa cómo haya vivido Alejandra Pizarnik, pero sí me interesa el mensaje que ella me deja a través de lo que escribió. Porque luego, cuando yo lo lea, ese mensaje se va a traspasar a mi persona. Y es lo que sucede muchas veces, por ejemplo, con la música. La música ha sido y seguirá siendo una de las conexiones más importantes que tiene el ser humano con su mundo interior y exterior. Y es que la música nos encanta. Y la música, como yo les dije en algún momento en otro video, tiene una relación directa con la poesía, ¿no? Lo que hemos llamado poesía lírica y cómo da inicio en realidad a la poesía. En muchas de estas canciones que muchos de nosotros hemos tarareado sin parar, hay mensajes directos e indirectos que todo el tiempo se nos está brindando. Igualmente pasa con la literatura. Cuando leemos un libro, cuando un autor llega a nuestras manos, lo leemos, lo emulamos si somos escritores, si somos creativos, hacemos uso de cosas que este autor nos está transmitiendo. Obviamente eso nos está permeando a nivel personal y a nivel creativo. Al ser así, les voy a compartir otra cosa que encontré sobre Pizarnik. Dice, su poesía, siempre intensa, a veces lúdica y a veces visionaria, se caracteriza por la libertad y la autonomía creativa. Algo que me parece súper importante y es que esta mujer era muy autónoma, según decían las personas que la conocían de cerca, y no solamente en la escritura, sino en su vida. Tenía una vida particular que se trasladó a sus letras indiscutiblemente cuando la leemos. Y el tema de la autonomía tiene que ver mucho con cómo nosotros percibimos nuestro mundo, qué consideramos positivo y qué no. Y cuando escribimos un poema, por ejemplo, vamos a hablar de algo que nosotros tenemos adentro, de cómo nosotros pensamos sobre lo que estamos observando en el mundo. Con el caso de Pizarnik podemos ver muchas cuestiones en sus poemas que yo les voy a mostrar en el video, por eso les digo que es muy importante que se queden hasta el final, porque voy a estar desplegando uno a uno varios conceptos que me parecen muy importantes a la hora de escribir y de leer poesía o de leer cualquier libro que haya sido escrito y que se considere literatura. Voy a empezar por una pregunta que les voy a poner aquí en pantalla. Dice, bueno, ¿a quién leía Pizarnik? ¿Por qué hago la pregunta? Porque yo les he hablado en muchos videos acá. Yo no solamente soy escritora, sino que dicto talleres de escritura creativa. Y me parece muy importante cuando hablo con los talleristas decirles, bueno, ¿y ustedes qué leen? Es una pregunta que yo suelo hacer y me suelo hacer a mí misma. ¿Qué leo yo? Y me he dado cuenta de que los autores que yo he leído durante mi vida, desde que empecé a leer libros, han influenciado muy grandemente mi manera de escribir. Eso es innegable. Nosotros emulamos, no solo al inicio, sino que si seguimos avanzando en la escritura, en ese proceso escritor, vamos a seguir llevándonos cosas que leemos de otras personas. ¿Qué leía Alejandra Pizarnik? En este caso, teniendo una particular manera de escribir poesía, que yo creo que muchos de ustedes conocen, y si no, pues los invito a que lean un poco del autor y se van a dar cuenta. Igual yo les voy a compartir aquí algunos videos al final, algunos poemas al final del video. Uno de los conocidos autores que leía Pizarnik era el famoso francés Arthur Rimbaud. Entre los más conocidos de sus textos literarios está el famosísimo Una temporada en el infierno. Y si ustedes conocen un poco de esta autora, han leído sobre Pizarnik, han leído poemas de ella, es muy importante conocer el contexto en donde se movía ella, y por eso para mí fue vital empezar a investigar en la vida de la autora, porque en realidad uno muchas veces dice, me gusta este autor, me gusta este poeta, tengo tal libro en mi biblioteca, pero casi nunca nos ponemos a pensar, bueno, ¿y esta persona quién es? Porque recuerden que el escritor también es un ser humano, y como ser humano nos está aportando algo que puede ser o no bueno, o como se llamaría en mi caso puntual, algo constructivo. Y es que la construcción literaria no solamente se genera a través de la técnica del escribir
o de qué tan lindo escribía el autor, o qué tanto le gustaba a las personas de su época, ¿no? O de su entorno, sino en realidad el mensaje que estaba llevando, porque ese es uno de los grandes propósitos o misiones del arte, y es llevar un mensaje. En muchos casos se ha mencionado un mensaje liberador, ¿no? Un mensaje sanador, un mensaje de diferentes índoles. Pero sucede y acontece que cuando vemos personajes como Pizarnik, una gran escritora, una poeta, que tenía una vida muy particular, no diferente a muchos autores, pero que sí la llevó a tener un final bastante trágico, vemos que lo que ella leía no estaba muy lejos de lo que escribía. Y es que Rimbaud también era bastante denso, ¿no? Si ustedes han leído Una temporada en el infierno, que fue traducida al español y a otros idiomas, se van a encontrar con textos muy fuertes. Yo no voy a hablar aquí de Rimbaud porque voy a hacer un video exclusivamente del autor, si no se me va larguísimo esto, pero los invito a que consulten los poemas de Rimbaud. Estos poetas, igual que Baudelaire, tenían una particular forma de ver el mundo. Yo no voy a hablar aquí de si estaba bien o mal la forma en que ellos veían el mundo, pero sí sentaron un precedente frente a la escritura y a la manera en que escribían otros autores. Y pues Pizarnik, siendo una autora que apareció después de Rimbaud, leía a este autor. Y entonces, a partir de esto, no digo que haya sido exclusivamente por la influencia de él, porque también leía autores, y les voy a leer literalmente, como el Conde de la Tremont, Anthony Attou y James Joyce. La idea es que no me voy a ir mucho por las ramas, para no hacer demasiado largo el cuento, como les digo, pero los invito a que investiguen también estos autores para que se den cuenta el tipo de material literario y artístico que ellos proponían y que ellos hacían visible al mundo. Y es que es importante tener en cuenta esto porque realmente las letras de Pizarnik son letras muy llamativas. Vivimos en una época en la cual la desesperanza, la tristeza, el dolor han hecho una mella bastante fuerte en nuestra sociedad, pero eso también tiene mucho que ver con lo que estamos consumiendo a diario. Y nosotros consumimos literatura. Por eso para mí es prioritario aclararles varias cuestiones de esos autores a los que me imagino ustedes también admiran. Voy a ver varias cositas que tengo acá. Yo soy clásica, tengo libretica en mano. Dice: los últimos años de la poeta estuvieron marcados por severas crisis depresivas que la llevaron a querer suicidarse en varias ocasiones. Si hablamos, yo lo he hablado en diferentes momentos en el canal y en otros espacios en los que he tenido la oportunidad de hablar al público, es que la poesía ha estado marcada por la tragedia. En realidad se le dio una connotación trágica incluso, y todavía en algunos casos se le sigue dando una connotación trágica a la poesía, cuando la poesía simplemente toma la forma del poeta. La poesía, igual que la escritura en general, es como el agua. Si tú el agua la echas, ¿no?, dentro de un recipiente que tiene cierta forma, el líquido va a tomar una forma, que es la forma del recipiente. Si tú la echas en otro recipiente, va a tomar otra forma diferente. Lo mismo pasa con la poesía y con la escritura general. Normalmente nosotros escribimos de lo que vivenciamos, de lo que nos llega por diferentes puertas, como les decía ahorita. Y una de las puertas por las cuales más le llega información al escritor es por la misma literatura que consume. Entonces no es una pequeña cosa pensar en qué leemos y qué tenemos en nuestra biblioteca personal. Si ustedes escucharon la frase anterior, se pueden dar cuenta que yo menciono crisis de depresión severa, ¿no? Decían que tenía Pizarnik. En algunos casos llegaron a decir que sufría de trastornos bipolares y que por eso toma la decisión a los 36 años de tomarse un frasco completo de pastillas llamadas barbitúricos, ¿no? No es la primera mujer que se suicida de esta forma, ¿no?, que se quita la vida tomando este tipo de medicamentos. Los barbitúricos son medicamentos que, según la misma ciencia, ¿cierto?, farmacéutica que los inventó, son creados desde un inicio para controlar ciertas cuestiones que a los humanos nos suceden a nivel emocional, ¿no? Muchos de ellos para que la gente incluso pudiera conciliar el sueño.
Y yo me pregunto por qué las personas no pueden conciliar el sueño. Porque una escritora como Pizarnik tenía una vida tan complicada y por qué termina escribiendo de esa manera, qué era lo que consumía y cómo estaba viviendo su vida. Porque es muy importante el pensar que no solamente estamos aquí para escribir cosas que generen ese escozor en las almas, que genere que la gente sienta escalofríos en la piel, ¿no? Que separen los vellos de la piel al momento de leer los poemas, porque eso es lo que nos han contado, que si tu poema no genera ese escozor, no genera ese dolor, no genera esa tribulación que muchos de esos poemas generan, entonces no es bueno y no es reconocido por los grandes poetas de la época, según cada época le ha dado importancia a temáticas distintas, ¿no? Entonces, vamos a mirar más a profundidad qué más pasa con Pizarnik. La vida personal de Pizarnik, como yo les decía en un inicio, no es que tenga que importarnos, porque ustedes van a decir, pero bueno, y Alicia, ¿qué importa cómo haya vivido la vida esta mujer o este hombre, escritor o poeta? Y yo estoy totalmente de acuerdo, eso no nos incumbe a nosotros a nivel personal, pero si tú vas a llevar un libro a tu biblioteca y vas a consumir eso y lo vas a llevar a tu mente, yo sí te invitaría a que miraras cómo actuó esta persona, porque eso es lo que te va a dejar en el mensaje que finalmente va a llegar como un poema, como una novela o como un relato. A veces no entendemos por qué en nuestra sociedad hay tanta gente con depresión y con ansiedad. Y miren, yo no veo noticias en mi país, pero hace 2 días me choqué con una noticia de esas que llegan por algún lado y decía que de cada 10 colombianos, no estoy segura si entre 6 u 8 colombianos sufrían de depresión. Algo que llamó muy fuertemente mi atención y que me alarmó, por supuesto, porque en realidad si pensamos en lo que se ha llamado hoy en día depresión o ansiedad, no está tan lejos de estos trastornos que han vivido o estas situaciones que han vivido nuestros escritores latinoamericanos o escritores del mundo. Muchos de ellos los tenemos en nuestras bibliotecas. Muchos de ellos han sido referentes literarios para nosotros, los que escribimos y que contamos historias. Muchos de ellos los enseñamos en las escuelas, en las que muchos de nosotros hemos sido docentes. Muchos de ellos han sido referentes gigantescos a nivel no solamente de admiración sobre su trabajo creativo, sino también como la persona que era, desde lo que impactaba al mundo exterior, precisamente ese mensaje que generaba y lo que hacía. Habiéndoles dicho eso, creo que es importante entonces meternos un poquito en la vida de Pizarnik, porque igual es pública, igual lo han hecho público y entonces lo que es público podemos usarlo para construirnos también y para aprender. Bueno, en lo que pude investigar apareció el nombre de la señora Silvana Ocampo y una relación que tuvo con Pizarnik, pero esa señora Silvana Ocampo era casada. Entonces imagínense, yo no me voy a meter aquí en los estilos de vida de las personas porque, como lo dije desde un inicio, cada quien tiene derecho a vivir su vida como quiera. Pero una cosa sí es cierta, y es que como vivimos nuestra vida, impactamos la vida de los demás. Más si somos artistas y más si dicho artista es reconocido en el mundo. Si yo vivo mi vida en un desorden, como lo vivía Pizarnik, tenía relaciones efímeras, relaciones con una mujer que era casada, tenía relaciones con hombres y con mujeres, porque se conoció también, y por aquí les tengo otro dato, que fue aparentemente pareja, pero estas parejas muy modernas, ¿no? Que no tienen compromiso y que nos pintan hoy que es lo mejor para el mundo, tener estas relaciones efímeras y que son o sea, y ya se ha comprobado de manera tangible lo dañinas que pueden ser este tipo de relaciones. Y yo no lo hablo desde la literatura, y los pongo a que investiguen desde la psicología, a ver qué dice la psicología de relaciones que no tienen ningún fondo, de estas relaciones superficiales que en el siglo XXI se hacen cada vez más populares, ¿no? Y ahí cierro este paréntesis. Les decía que tuvo una relación con el escritor colombiano Jorge Gaitán, y confirmo, Jorge Gaitán Durán se llamaba él, y murió en un accidente, un
un accidente aéreo, ¿no? Como lo llaman. Y este hombre también tuvo una relación aparentemente muy cercana, no digo íntima porque la intimidad es otra cosa, pero una relación muy cercana con Pizarnik. Entonces, en muchos de sus escritos, si ustedes han leído a fondo lo que Alejandra nos dejó como legado poético, pues se encuentran muchas de estas historias que ella vivía y es entendible mucha de la intranquilidad en que esta mujer vivía y por qué escribía de esta manera tan densa, tan lúgubre, tan dada al desamor, al vacío. Y es que des en cuenta que definitivamente nosotros no estamos lejos de lo que vivimos. Y si tenemos una vida que no tiene ningún fundamento, es una vida que no tiene pies ni cabeza, lo que se ha llamado en física una entropía completa, pues va a haber caos y por supuesto que ese caos lo vamos a llevar a las letras y luego esas letras van a llegar a otras personas y esas personas posiblemente van a alimentarse de eso y el ciclo no va a parar. Y vamos a seguir teniendo cifras como las que les comentaba ahora, que se sale incluso de lo literario, pero a veces nos preguntamos por qué la gente del siglo XXI vive con enfermedades modernas como el estrés, la depresión o la ansiedad. Y se los dejo aquí como una pregunta retórica. Se dice algo de esta mujer con la que Pizarnik tuvo una relación muy cercana y dicen muchos que estaba enamorada de esta mujer, que era considerada una hechicera de poca hermosura pero de gran seducción. Era bastante mayor que Pizarnik y parece que Pizarnik, según cuentan los diferentes blogs a los que tuve acceso buscando información sobre esta autora, adoraba a esta mujer. Y miren el verbo que se usa acá. Entonces creo yo que definitivamente es muy importante y aquí les voy a dejar algo muy importante para mí que voy a estar mencionando en el canal y es el hecho de los principios que tenemos como personas desde las diferentes doctrinas. Yo me autoproclamo cristiana y lo digo con mucho orgullo. Por mucho tiempo no sabía cómo me autodenominaba y mis letras también iban por esa misma índole como le pasó a Pizarnik. Letras perdidas, sin horizonte, sin ningún tipo de piso, en donde muy probablemente para mí, como lo ha sido para muchos de ellos, el final pudo haber sido este. Un final trágico donde termina con su vida a los 36 años. Después de esto que se habla acá, que yo les comentaba que pude investigar, aunque hay mucho más que se puede sacar, pero no quiero hacer el video demasiado largo, los invito a que ustedes también averigüen si, por ejemplo, les gusta Alejandra Pizarnik, antes de seguir leyendo a la autora, admirando a la autora, emulando a la autora y compartiendo lo que escribió, también miremos un poco más allá qué es lo que nos está proponiendo esta autora y los diferentes autores de literatura hoy en día e incluso 2 siglos atrás. Aquí les voy a hablar de poetas y escritores incluso del siglo XIX que fue una de las épocas doradas de la literatura, la considero yo, ¿no? Donde hablamos de poetas malditos. Yo hablaba aquí de Edgar Allan Poe, he mencionado por ejemplo escritores como Oscar Wilde que se fue por una línea narrativa, entre muchos otros. Y la idea con esta serie de videos es informarlos, no solamente contarles de lo hermoso que es escribir poesía y de lo hermoso que es plasmar nuestros pensamientos, emociones y sentimientos a través de las letras, sino de lo importante que es el mensaje que dejamos, de lo importante que es tener en claro cuáles son nuestros principios y cómo nosotros vamos a exteriorizar eso. Cómo yo voy a llevar eso que escribo al mundo. Yo sé que hay muy pocas personas en realidad a las que les importa esto. Hay muchos escritores que escriben desde la oscuridad profunda. Hablemos de temas muy fuertes que no sé si puedo mencionar acá, pero les voy a poner en letra porque de pronto me lo pueden censurar. Como por ejemplo este. Por ejemplo este. Por ejemplo este. Que son temas abordados desde la literatura desde hace siglos, pero que se abordan de maneras sutiles. Y próximamente les voy a estar hablando de uno de mis libros favoritos. En algún momento fue uno de mis libros favoritos. Yo creo que ya no, por supuesto, porque con lo que les voy a contar en el próximo video, y espero que me acompañen, porque como les digo, van a ser varios videos de esta índole. Vamos a romper paradigmas y vamos a descubrir qué es lo que hay detrás
de esos autores y por qué muchos deberían ser referentes literarios nuestros y otros no. Les dije que les iba a compartir algunos de los poemas de Pizarnik ya para finalizar el video. Voy a contarles un poco de lo que yo puedo ver en los poemas, pero dejo en realidad estos poemas acá para que ustedes mismos saquen sus conclusiones y hagan la comparativa entre lo que yo les digo y lo que escribió Pizarnik. Este es un texto que les estoy poniendo en pantalla. No escribo sobre Sade por motivos estrictamente literarios o filosóficos, ni tampoco porque su obra favorezca de singular modo mis obsesiones o contribuya a liberarme de ellas, sino por una comprobación sobre mi intimidad que quizás pueda extenderse a toda la intimidad humana. Cada ser siente o vislumbra en ciertos instantes de sigilo trémulo que el erotismo introduce en la vida un elemento de placer y de fiesta, pero también de desorden y destrucción. Y aquí me voy a detener un momento, y es el hecho de que, si se dan cuenta, ella menciona acá, en este texto que encontré en un blog, el tema de la entropía. ¿Qué es entropía? El desorden, el caos. En este caso, ella misma es consciente del desorden en el que estaba su vida. Es consciente del caos en el que su vida todo el tiempo estaba corriendo. Y esto no fue lejano a sus letras. Este es uno de los poemas, el que les estoy poniendo acá. Y lo voy a leer también para que ustedes se acerquen un poco a lo que la autora nos transmitió a través de las letras. La enamorada. Esta lúgubre manía de vivir, esta recóndita morada de vivir, te arrastra, Alejandra, no lo niegues. Hoy te miraste en el espejo y te fue triste, estabas sola. La luz rugía, el aire cantaba, pero tu amado no volvió. Enviarás mensajes, sonreirás, tremorarás tus manos, así volverá tu amado, tan amado. Este es solo un pedacito de este poema, porque como les digo, no lo quiero hacer demasiado largo, pero pueden buscar el poema, lo van a encontrar fácilmente. Y des en cuenta cómo la autora, a través de estas letras, menciona muchas de estas cuestiones que ella estaba viviendo, ¿no? Ese desazón, ese sentirse poco amada, ese sentirse lejana de su amado, en donde había puesto ella en realidad sus expectativas, qué era lo que ella esperaba de las otras personas, quién era el centro de su mundo o qué era el centro de su mundo. El poema termina con esta estrofa que me parece muy importante compartirla. Dice: te remuerden los días, te culpan las noches, te duele la vida tanto, tanto, desesperada. ¿A dónde vas? Desesperada, nada más. Creo que esos versos lo dicen absolutamente todo. Una vida en desesperanza, en desolación, en angustia, en oscuridad, en ansiedad, en depresión, en tantas cuestiones que incluso hoy en día afectan a tantas personas en el mundo. Y entonces, ¿qué consumía Alejandra? Y no me refiero a que consumía, aunque no es de mi incumbencia, estoy hablando puntualmente de lo literario. ¿Qué consumía ella desde la música? ¿Qué personas eran sus amigos? ¿Con quién hablaba a diario Alejandra Pizarnik? ¿Cómo veía su mundo y por qué su mundo se veía tan lúgubre? Este es otro poema muy cortico que me pareció muy interesante de esta autora. Dice: signos. Todo hace el amor con el silencio. Me habían prometido un silencio como un fuego, una casa de silencio. De pronto el templo es un circo y la luz un tambor. Creo que también nos dice mucho de cómo veía Alejandra Pizarnik su mundo, ¿no? Ahí les dejo para que hagan una reflexión también al respecto. Este último que les voy a compartir me pareció también bastante fuerte, ¿no? Y es que todos los, bueno, no sé si todos, pero la mayoría de los poemas de Pizarnik iban como por esta línea. Empieza con un epígrafe en francés, pero yo no soy muy buena leyendo en francés, entonces voy a omitir el epígrafe. Dice: tal vez esta noche no es de noche, debe ser un sol horrendo, o lo otro, o cualquier cosa, qué sé yo. Faltan palabras, falta candor, falta poesía cuando la sangre llora y llora. Pudiera ser tan feliz esta noche.
Si solo me fuera dado palpar las sombras, oír pasos, decir buenas noches a cualquiera, que pasase a su perro, mirar a la luna, dijera su extraña lascencia, tropezaría con piedras al azar, como se hace. Si se dan cuenta en este poema, ella hace una premisa que es bastante interesante de analizar y es, si pudiera, ¿qué pasaría si pudiera hacer esto? ¿Qué le impedía a Pizarnik hacerlo? ¿Qué le impedía sentirse plena? ¿Qué le impedía sentirse contenta con la vida? Y a muchos de nosotros, y lo digo como poeta que soy también, nos han metido el cuento de que la poesía está diseñada para escudriñar profundamente las heridas, cuando es todo lo contrario, está creada realmente, entre muchas otras cosas, para sanar esas heridas. Claro que nos ayuda a hacer catarsis, procesos internos, pero no está hecha para escaldar la piel aún más ya lacerada del poeta, sino todo lo contrario. La poesía puede servir como una bandera de esperanza para otros, pero sobre todo para el propio poeta, porque también es una cosa súper importante tener en cuenta acá. Yo espero que ustedes hayan visto el video hasta el final, porque muchos de los mensajes importantes no los puedo decir al principio y voy a decirlos también al final. Y es el hecho de qué estoy escribiendo yo, porque cuando yo escribo, también escribo para mí, como escritor, como poeta. ¿Qué mensaje me estoy brindando yo? ¿Qué pasa con el tema del dolor, de la angustia, del desamor? ¿Qué considero yo amor? ¿A quién le estoy entregando eso tan valioso que es el amor? ¿En dónde estoy arrojando esto? Porque mucha gente lo arroja en lugares vacíos, en hoyos negros, en donde jamás va a retornar. Pero siguen y siguen escribiendo en esa línea porque necesitan ahondar más en la herida, necesitan más dolor. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede con esta gente que parece ser adicta al dolor? Para ya concluir y cerrar el video, yo les puedo decir que bajo mi concepto, Alejandra Pizarnik era una mujer adicta al dolor, tenía muchos vacíos emocionales, claramente una vida desorganizada, caótica y alejada de Dios mismo. Yo aquí no les voy a poner mi doctrina por encima de ninguna otra, pero sí les digo algo. La parte espiritual, la conexión con Dios, porque también la parte espiritual pueden ser muchas cosas y hay cosas alineadas con lo espiritual que no son buenas, pero yo no voy a hablar de esto acá. Sin embargo, durante mis videos se van a dar cuenta que cada vez, guste o no, y lo aclaro, voy a hacer presente algo que es fundamental y que debería ser fundamental para la vida de todo artista, y es con qué está conectado. En realidad es muy difícil llegar a tener paz y tranquilidad y escribir de calma y de esperanza y de construir un mundo que esté en esta conexión con lo bueno, con lo que queremos muchos, si seguimos escribiendo cosas como estas, pero peor aún, si seguimos leyendo cosas como estas. Y no estoy diciendo aquí que Pizarnik no sea digna de estar en la biblioteca de nosotros. Simplemente les pregunto, ¿qué quieren tener ustedes como alimento? ¿Con qué se quieren alimentar? Así como decidimos sobre nuestros cuerpos, yo los invito hoy también a que decidamos sobre nuestras mentes. ¿Qué estamos llevando a la mente? ¿Con qué alimento estamos alimentando esto tan importante que es la mente humana? ¿Y cómo estamos nosotros llevando eso también a otros? Eso como reflexión final. Agradeciéndoles muchísimo el tiempo que me han brindado hoy, como lo decía, y esperando que en el próximo video ustedes estén acompañándome y me ayuden a llegar a muchas más personas a través de compartir este contenido. Como se pueden dar cuenta, hoy estoy grabando más tarde de lo normal y la luz ya es imposible, está más oscurito, pero les agradezco muchísimo, muchísimo el tiempo brindado. Ha sido para mí nuevamente un placer y un honor estar aquí con ustedes. Y como siempre les digo, recuerden que son ustedes los únicos que escriben su propia historia. Entonces escríbanla lo mejor que puedan. Lo que realmente los conecta con la vida es lo que va a ser su historia posteriormente. Lo que es su historia en este momento, en el presente también. Que Dios los bendiga en demasía y nos vemos en un próximo videito.